10:45 de la mañana en todo el país cuando escuchábamos I Want to Break Free, esta canción de Queen justamente que Johnny ponía, calculo que por esta efeméride, ¿no?, del Live Aid, del lanzamiento del primer disco de Queen también. Esta canción I Want to Break Free fue lanzada en 1984, incluida en el segundo disco del álbum The Works, que bueno, seguramente también habrá sonado en el Live Aid, ¿no? Qué locura eso de tener la posibilidad de asistir a un recital que de un lado podías disfrutar a Paul McCartney, The Who, Queen, David Bowie, U2, y del otro lado del charco tenías a Black Sabbath, Judas Priest, Led Zeppelin, Mick Jagger, Madonna, Eric Clapton. Qué animalada de recital. Lógicamente está bien puesta la fecha, 13 de julio, Día del Rock and Roll, porque la verdad que este concierto ha quedado para la historia. Dejando la música de lado y pasando a la información y a lo que tiene que ver con lo legislativo, ya está Juan Lesque del otro lado y le voy a dar la bienvenida para charlar de lo que pasa y de lo que va a venir en todo lo que son los temas legislativos. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gusto, ¿cómo andás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Hoy, respecto a lo que venías planteando de la información, hoy es un día importante en la semana de la Cámara de Diputados. Te diría que es el día más importante y principal, ya que no va a haber actividad de sesión. Y lo que sí va a tener lugar hoy a las 15 horas es un plenario de comisiones, una reunión conjunta de las comisiones de legislación general, de salud, de defensa del consumidor e industria, donde se va a buscar, seguramente con éxito, un dictamen de mayoría para el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que seguramente has escuchado hablar sobre la temática. Es un tema que se viene trabajando mucho en todo lo que conlleva la alimentación saludable. Obviamente que en el marco de la previa de una posible firma del dictamen de mayoría para luego llevarlo al recinto y convertirlo en ley, las propias empresas alimenticias también plantan una cierta bandera, obviamente a gusto, como siempre hablamos, que todo tiene que ver con todo y que hay intereses siempre por atrás, que tal vez nosotros seguramente ni nos enteramos, que informamos sobre lo que sabemos, pero podemos conjeturar y entender que tal vez para ciertas empresas esto no es beneficioso, en detrimento, se usó mucho la palabra en estos días, tal vez de demonizar algunos alimentos, ¿no? Sí. Estamos hablando de las etiquetas para empezar a meternos un poco en el tema y hacerlo dinámico y bastante fácil de entender. Plantear ciertas etiquetas con información sobre el alimento, por ejemplo, de sodio, de grasas trans, de azúcares libres, digamos, todas esas cosas que seguramente atentan contra nuestra alimentación y producen, entre otras cosas, sobrepeso, obesidad y tal vez enfermedades hasta cardiovasculares, por ejemplo, que alguien, digamos, cuando vea en góndola ese alimento, tenga la información, pero de una manera visible, no de una manera ni escondida, ni Sí, digamos, que no se tengas vea que dar bien, vuelta al paquete y ponerte a buscar, ¿no? Digamos, como pasa, ¿no? Que a veces vos decís, a ver qué tiene esto, y te pones a leer la letra chiquitita de los ingredientes y decís, ¿pero qué es? ACID 1492, ¿viste? Que vos decís, ¿qué son estos números? ¿Qué son estas letras? Acá directamente, por lo que tengo entendido, Juan, corregime si no, la idea es poner justamente esta etiqueta, un octágono negro que va a decir si el alimento es, como bien decías, alto en sodio, en azúcares, en calorías, en grasas, y que quede algo bien visible, ¿no? Exacto, el color también era un tema, digamos, para ver digamos, cuál era su impacto. Sí. Digamos, esto no es algo que se nos ocurra a nosotros acá en Argentina, digamos, sino se viene trabajando hace tiempo, sobre todo en Uruguay y en Chile son donde los estudios están más avanzados, y en base a la implementación de las leyes propias de ellos de etiquetado, pudieron luego, con el correr del tiempo, trabajar en analizar qué pasa con las empresas y qué pasa tal vez con los propios empleados de esas empresas que tienen los alimentos y que hoy están protestando porque tal vez demonizan algunos alimentos. O sea, no sé, se me ocurre, pasa que no vamos a nombrar ninguna marca, pero la marca de bebida cola, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con los snacks, todo lo que tiene que ver con galletitas y demás, que tienen mucho poder de venta, de marketing, tienen ese miedo a que influya, y bueno, después, obviamente, la empresa va a justificar que va a decir, bueno, por ejemplo, tal vez esta ley de etiquetado me lleva a tener que echar gente. Claro. Entonces eso es lo que puede derivar. Está probado tanto en Uruguay como en Chile que eso no sucede. Digamos, desde que se implementaron las leyes no ha caído, digamos,
lo que tiene que ver con el empleo en esas empresas, y se ha logrado poder trabajar, digamos, de una manera correcta con esos alimentos y el etiquetado en góndola. Esto, como sabés, Augusto, y lo hablamos siempre en la columna, va a ser una puja. Sí. Lo que tiene que ver con lo legislativo, que es lo que tengo que informar yo a la gente que nos está escuchando, la ley, digamos, el proyecto va a ser ley. Se va a aprobar, Eso te iba a decir. están los votos. Me parece Luego que de va a tanta salir. maraña Claro. que hubo los años anteriores, durante el gobierno de Macri también se trabajó sobre esa ley, se intentó, pero luego no se quiso meter en un terreno más espinoso, que es la puja con las empresas. Claro. Recordemos que se puede pensar también en una conexión, no tan lineal, pero sí tiene que ver con la ley de góndolas, que ya fue ordenando un poco a las empresas alimenticias de cómo tenían que ubicar sus alimentos en los supermercados. Y esto no tiene que ver con ubicar el alimento, sino con el propio packaging, Claro. y el propio paquete del alimento que que la empresa está vendiendo, y que la información sea correcta aparte, ¿no? Digamos, que no haya alguna mentira piadosa para decir, bueno, yo cumplo con el etiquetado y le pongo que tiene tanto de grasas trans, pero en verdad luego se hace un análisis y tiene más, digamos. Eso se va a empezar a ver una vez que se implemente la ley. Así como te digo que están los votos, tampoco te confirmo que es tan rápido la implementación de una ley. No, por Digamos, supuesto, luego pero viene a la ver. aprobación, la reglamentación, y que luego vos vayas al supermercado y puedas hacer la conexión y digas, mirá, esto es lo que se aprobó en el Congreso. Digamos, así como debería funcionar el Congreso, para ayudar a las personas a que se den cuenta que se hace dentro del mismo, ¿no? Sí, a ver, para agregar a esto, ¿no? Y digo, un poco esto de las mentiras piadosas o del ocultar información o publicar la información que conviene. En las bebidas gaseosas en general, digo, más allá de las de marca cola o el refresco que uno quiera, normalmente te ponen, viste, en cuadraditos blancos chiquititos, tiene tanto de sodio, tiene tantas kilocalorías, tiene tanto de azúcar, pero te ponen que de azúcar no está estipulado según la OMS cuánto es la máxima permitida para consumir. Entonces te ponen que tiene tantos gramos de azúcar. Que si vos te pones a ver, una botella, la vez pasada veía, es como, no sé, como comerte 4 o 5 cucharadas soperas de azúcar una tras de otra. O sea, es realmente un montón de azúcar el que tiene. Y por eso, teniendo en cuenta esto, creo, viene bien, insisto, y quiero ir linkeando lo que vos decías, Juan. No creo que esto vaya a generarle problemas a las empresas, porque aquel que consume, no sé, dijimos gaseosa, porque bueno, son gaseosas, que son una de las empresas que van a tener que adaptar su packaging, ¿no? Pero digo, aquel que le gustan las galletitas dulces, aquel que le gustan las gaseosas, aquel que le gusta X producto, lo va a seguir consumiendo. La idea es que se informe a la gente. Y teniendo en cuenta también esto de, por ejemplo, enfermedades como son la obesidad, la hipertensión, la hiperglucemia, que son justamente factores de riesgo que terminan condicionando la salud de la gente. Si no tengo mal el dato, creo que la obesidad es una de las 3 causas más grandes de mortalidad en la Argentina. La obesidad. Entonces, Sí, la promotora del proyecto de ley, que es la senadora Fernández Sagasti, que sí. es de Mendoza, referente muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner también, planteaba una pandemia de obesidad, por así decirlo, hoy que está, digamos, en auge el tema del COVID-19. Yo también lo que pienso, Augusto, más allá que vos decís, bueno, no van a bajar las ventas, en ese caso también le veo positivo al proyecto en el sentido de la educación, Claro. en la alimentación para los niños, niñas y adolescentes. O sea, vos situate en la época nuestra, ponele, que tampoco es que somos, vamos, yo nací en el 90, y lo que yo consumía a partir del 96, 97, que uno tiene uso de razón de lo que consume, o sea, qué caramelo come, qué chupetín toma, digamos, y qué helado, gaseosa, etcétera, empiezan los cumpleaños, por ejemplo, uno no tenía ese deporte o esa tradición de saber qué tenía una bebida, por ejemplo. Yo creo que eso va a servir. Así como, por ejemplo, vos ves hoy un nene de 6 años que no sale de su casa sin el barbijo, por ejemplo, que se acostumbró y tiene noción que vive una pandemia, más allá que no tiene otras nociones, más allá, obviamente, que una persona de 6 años no va a pensar como alguien de 15, Claro. pero digo, sí también ir incorporando en la trayectoria escolar y de educación de una persona a partir de los 6, 7 años, que sepa lo que está consumiendo, más allá que le guste. O sea, la bebida, como vos decís, 4 o 5 cucharadas de azúcar, eso es lo que nos gustaba cuando éramos chicos. Sí, y está, o sea, perfecto. Esa bocanada de azúcar y de energía. Claro.
A ver, yo recuerdo, ya que me llevas a la infancia, digo, yo durante toda la primaria y la secundaria, yo tenía mis 2 pesos con los que yo me compraba un paquete de pepas en el kiosco del colegio y la merienda a la mañana, la media mañana, era un paquete de pepas todos los días, que vos decís hoy en día, vos decís, che, pero no sé si está tan bueno comerse un paquete de pepas o un poco, viste, guardás un poco para después, te queda, convidás a algún amigo, pero no sé si está bueno todos los días consumir eso como algo saludable, ¿no? Digo, Por eso te digo, más allá de que la ley viene a plantear, digamos, está dentro del marco de toda una movida de alimentación saludable, que tal vez también hace años no existía, o sea, hace 25 años capaz no era lo mismo. Entonces yo veo digamos, el trato de buscar una mirada no solamente política, sino de decir, bueno, una persona que ya empieza a ir, por ejemplo, a los cumpleaños o a reuniones con sus compañeros y compañeras de sala de jardín o después de la primaria, lo sitúo ahí porque uno después, cuando es más grande, Augusto, ya sos bastante independiente en lo que uno consume, digamos, sí, ¿no? Y no está también esa ocurrencia o esa duda de preguntar todo como una persona que está desarrollando, empieza a desarrollar un poco el raciocinio a los 6 7 años y consulta todo. Digamos, yo seguramente si hubiese visto una etiqueta gigante en una botella de bebida gaseosa le hubiese preguntado a mi mamá claro, o a mi papá, ¿qué es esto? ¿Qué qué es esto? pasa? ¿Por qué está tan grande en color negro? Es como que mete miedo, ¿viste? Sí, sí, sí. Para una persona un poco más chica. Digamos, la persona que tiene 18 años necesita comprar una bebida gaseosa, por ejemplo, obviamente que tampoco que alentamos el consumo de alcohol porque Sí, pero para prepararte un es una Fernet. enfermedad. Sí, El que se empieza a juntar y se toma una gaseosa es para el Fernet y bueno, y lo toma, digamos, ¿no? Ya sabe, está educado sobre lo que está consumiendo. Entonces me parece que por ese lado el proyecto es positivo, pero como te digo, en este sentido, algunas alimenticias ponen el grito, como levantan la bandera de decir, bueno, esto va por afuera de las normas del Mercosur, más allá que Uruguay y Chile vienen trabajando y Argentina se basa mucho en esos trabajos y en cómo pudieron llevarlo adelante ellos también en el recinto, porque ellos lo tuvieron que aprobar en su propio parlamento. Entonces, se trabaja en conjunto, se cita siempre legisladores de alguno de los dos países para que vengan a contar un poco, o hoy a través de videoconferencia, que cuenten un poco la experiencia y la lucha contra las empresas, porque eso es innegable que se está dando y se va a dar. Entonces, pongamos el foco ahí, esta semana es importante por eso, hoy a las 15 horas vamos a tener eso. También el dictamen, dentro de todo, va a tener muchas firmas porque paso a decirte que de las 4 comisiones que te nombré, son 3 con presidente del bloque oficialista, o sea, Legislación General preside Cecilia Moró del Frente de Todos, Salud Pablo Yeldin del Frente de Todos, y las otras 2, Defensa del Consumidor, la preside Diego Mestre, diputado de Juntos por el Cambio de Radicalismo de Córdoba, y la de Industria, Alejandro García, que es un diputado del PRO de acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo que voy es, hay consenso además para sacar la ley. O claro. sea, entonces, tal vez la bronca o el obstáculo viene más de lo externo, así como se dice la rosca que uno tiene que hacer en un proyecto de ley con lo externo, no con tus pares de Cámara y de Comisión de la oposición. Entonces, me parece que por eso es un gran avance y va a tener dictamen de mayoría hoy. Veremos si hay un dictamen de minoría o si firman todos el dictamen de mayoría. Eso vamos a tenerlo de información hoy a la tarde. Así que esa es la noticia más importante de la Cámara de Diputados esta semana. Déjame agregar un dato antes de pasar al Senado. Ayer falleció Jorge Landau, que es Sí. era un referente histórico del PJ, un abogado con 74 años, ex diputado nacional, y seguramente vos te vas a acordar, Augusto, que estás en el día a día de la política. Esta persona, digamos, Landau siempre aparecía en los cierres de lista, porque como él tenía casi siempre el sello era el encargado de llevar las listas en el PJ, allá en la sede principal de Azopardo. Sí. Entonces él ahí era como empezaban las luces con Landau cuando se venían los cierres de lista, justamente cuando el 24, o sea, el fin de semana que viene, hay cierre de lista. Más allá que no me metí en eso, atento, y esta semana cierran las alianzas, por así decirlo, que hay que inscribir, y luego el 24 es el cierre de lista al cual la mayoría de la gente de la política está rosqueando para ver dónde queda. Yo creo que la sociedad, digamos, así como siempre les planteo yo con Maxi una separación de agendas, la agenda pública, la agenda mediática y la agenda política. Hoy la agenda política está en las elecciones, pero creo que la agenda pública y social está en otro lado.
sigue estando en la economía, sigue estando en el COVID, en la inseguridad. O sea, hay temas bastante candentes. No te digo que quedan en un segundo plano de la elección, pero bueno, ya que citábamos y informábamos sobre el fallecimiento de Landau, no quería dejar pasar ese momento donde él era muy famoso en el cierre de lista. Claro. Con lo que respecta al Senado, también te voy a nombrar gente que vas a conocer, porque ayer en la Comisión de Acuerdos Institucionales en el Senado, también la preside Fernández Sagasti, expusieron sus pliegos Guillermo Nielsen, Sí. ex titular de YPF. Alberto Fernández, cuando asumió, lo puso como titular de YPF a un economista cercano, tal vez, a la línea de Roberto Labaña. Recordemos que trabajó con Roberto Labaña cuando fue ministro de Economía Labaña de Néstor Kirchner. Digamos, empezó con Duhalde, luego la transición, cuando Néstor asume, sigue siendo Labaña, y Nielsen era una persona muy importante de su equipo económico. Él expuso por su pliego para ser embajador en Arabia Saudita. Nielsen ya fue embajador de Alemania entre el 2008 y el 2010. A ver, esta es la información. La opinión es, bueno, Nielsen, te sacamos YPF porque YPF, digamos, tiene sus problemas. No te vamos a dejar sin nada. Presentamos el pliego porque necesitamos un embajador en Arabia Saudita. Claro. Y la segunda, Marcela Lozardo, la ex ministra de Justicia, también muy cercana al presidente, socia en el estudio jurídico del presidente, la abogada Lozardo, que defendió su pliego de la UNESCO, Claro. que dejó vacante, luego de su fallecimiento, Fernando Pino Solanas, que había sido elegido por Alberto. Ya Pino estaba radicado en París, donde está la sede central de la UNESCO, y luego, lamentablemente, por su fallecimiento, quedó vacante ese espacio. De ahí vino el corrimiento de Lozardo del Ministerio de Justicia para que asuma Martín Soria, y ahora Lozardo va a defender su pliego para ir a la UNESCO. Creeríamos que los votos para ambos pliegos se van a dar a gusto, y vamos a tener un nuevo embajador en Arabia Saudita y la ex ministra de Justicia en estos vaivenes que tiene la política argentina, que juró en diciembre de 2019 como flamante ministra de Justicia, y un año y medio después ya está defendiendo su pliego en la UNESCO. O sea, arrancó por un lado y termina totalmente por el otro. Pero bueno, tal vez tiene la suerte y va a poder radicarse en París, que mal no le va a venir tampoco. Estaría para irse a París, te digo. Ir a radicarse un tiempito, estoy yo, Pero bueno, es un lindo trabajo, embajador de la UNESCO. Sí, no, ya, igualmente, ya vos lo decías, el pliego seguramente prosperará, será aceptado, así que creo que tendré que esperar al próximo, ¿no? Sí, hay pliegos que avanzan y pliegos que no, como te digo, sigue el pliego, y así te voy echando temas que no están en la semana, pero que siguen estando en el aura del Congreso porque quedan encajonados, Sí. como el pliego del señor Daniel Rafecas. Claro. El candidato a procurador de la Nación de Alberto Fernández, el cual no avanza su pliego. Seguimos sin procurador oficial, seguimos con un procurador interino, Eduardo Casal. Yo creo que tal vez este año ya empieza a ser complicado que se vote la ley de reforma del Ministerio Público, pero va a ser un tema muy importante en 2022, Augusto. Los temas que no se toquen este año, luego de la elección, luego de seguramente una vacunación totalmente masiva, y donde el COVID se empieza a correr un poco de importancia del día a día de nuestras vidas, va a volver ciertos temas, como para el núcleo duro del Frente de Todo es el tema de la justicia. Así que, así como te digo que hay pliegos que avanzan, hay un pliego que está totalmente todavía frenado. Bien. ¿Queda algo, Juan, por ahí dando vueltas? No, eso de las reuniones que te comentaba como lo importante. Por ahora no hay citación a sesión en esta semana. Vamos a estar a la espera, seguramente diputados no haya, pero puede que haya en Senado. Así que de eso no me queda nada. Sí, felicitarte y ojalá que hayas festejado mucho el sábado. Sí. Por más que no sea nuestra columna deportiva política, se dio todo lo que veníamos diciendo que se iba a dar de la rosca que le venían haciendo al técnico, al presidente de la AFA. No es que quiera chapear que lo avisé, pero se lo fui por lo menos para que le presten atención cuando uno se sienta en la televisión y tiene algún rato y mira y consume medios, tengan en cuenta de dónde y hacia quién están hablando, y quedó muy expuesto en esta Copa, sí. Y los jugadores no se la dejaron pasar. No, son todos hinchas de Scaloni ahora, increíble. La semana pasada era tremendo. Sí, ayer ahora son todos fenómenos, todos descubrieron a Scaloni. No es colega nuestro, porque yo soy licenciado en comunicación, no me siento periodista deportivo, y he hecho periodismo deportivo, pero no me siento periodista deportivo. Así que te mando un saludo, Augusto, en esa lucha que tienen día a día. Pero digo que el Pollo Viñolo dijo que el técnico supo escuchar y aprender.
Mirá. Seguramente Scaloni en Ezeiza tuvo puesto el programa Sí, de ESPN de Ruggeri y de Pollo Viñolo, y Pablo Aymar iba anotando, y así pudieron plantearle el partido a Brasil. Me encantaría verlos dirigir, aunque sea un fútbol 5 de nenes, viste, de 7, 8 años, a ver qué hacen por lo menos. Pero bueno, dicho esto, Juan, creo que hemos dicho todo, así que nada, te despido hasta el viernes. Probablemente el viernes hacemos una columnita deportiva también para contar lo que pasa. Hay Copa Bueno, el Libertadores viernes esta semana, arranca el todo. campeonato local. Arranca, exacto. Y hoy arrancan los octavos finales de Libertadores. No hay respiro en cuanto a la competencia. Y después el viernes, si hacemos la columna, voy a traer un poco de información más desarrollada de lo que quisieron decir también desde ese programa de que no había proyecto en la AFA. Vamos a hablar un poco del proyecto de selecciones de AFA, si te parece. Dale, perfecto. Será hasta el viernes entonces, Juan. Abrazo. Ahí estaba Juan Leje con la columna legislativa de todos los martes. Vamos a la tanda y ya seguimos con más información acá en el arranque. El arranque.